Buenas, somos 4 daus d'Assís y bienvenidos al sexto episodio de las Crónicas de Aerdener. Ahora ya dentro de la primera crónica. En anteriores episodios conocimos los inicios de esta época, en donde vimos la formación del reino de Shivali, en base a los descendientes de Thamil, y la creación del reino de Hari, dirigida por la aprendiz Apolda, que robó una de las reliquias forjadas por Thamil, concretamente el ojo, cuyos poderes discutimos en el episodio anterior. Continuando con este hecho, nos trasladamos al año 312, en donde Apolda ha logrado el control absoluto de su nuevo continente y ha cimentado el reino de Hari como una monarquía absolutista bajo su mando. Obviamente, después de más de 300 años, Apolda es una persona de extremada vejez, pero su increíble poder mágico básicamente le otorga una longevidad avanzada, aunque no una inmortalidad. Por otro lado, al otro lado del océano, en el reino de Shivali, los discípulos de Thamil, incluso ya sus descendientes, algunos de ellos, han intentado expandir este reino de Shivali, anexionando los diferentes territorios que componen este vasto continente. Para que entendáis un poco la orografía del mapa, el reino de Hari ocupa un espacio más o menos del 30% del total del mundo terrenal de Aerdener, vamos a decirlo así. En cambio, Shivali ocupa todo el restante 70% y intenta poco a poco anexionar los diferentes territorios que a día de hoy aún no han aceptado el reino de Shivali como el reino predominante y homogéneo de ese macrocontinente, vamos a decirlo así. Pero estas anexiones intentan hacerse en base a la diplomacia, albergando en parte las enseñanzas de Thamil de que la violencia y la guerra solo pueden conducir a la destrucción y la inevitable llegada del Tanaan. Aún así, muchas personas que acaban anexionándose a Shivali lo ven como una dictadura camuflada, puesto que ya comentamos en el episodio anterior que el rey de Shivali es un mero títere y que en realidad los discípulos de Thamil y sus descendientes son aquellos que gobiernan Shivali en secreto. De hecho, a medida que avanzan los años, este consejo de mano negra se acaba reduciendo únicamente a 4 individuos. Durante este periodo también, estos 4 jefes de Shivali deciden ocultar poco a poco el concepto del Tanaan a la población, temerosos de que su conocimiento induzca a gente ávida de poder a intentar hacerse con el Tanaan o explotarlo de alguna manera. Por tanto, el conocimiento del Tanaan queda oculto a la población y poco a poco, a medida que van pasando los años, el mito de su llegada y todo lo que se relaciona con los eventos del Génesis acaba perdiéndose y deliberadamente ocultándose, transformándose de nuevo en mito y leyenda. Lo único que queda para la población es el protegerse de los peligros externos, aunque gran parte de ese conocimiento queda trasladado a los peligros de los planos adyacentes, como pueden ser el plano celestial o el plano del mal. Año 547. En esta época el reino de Shivali ha alcanzado su máxima expansión terrenal, sin contar obviamente el reino de Hari, que ya ocupa la totalidad de su continente. En este momento, Shivali ya es el reino único de su región y la monarquía parlamentaria falsa en la que se sustenta está dirigida por una joven elfa llamada Sheila, la cual ve con un punto de, de molestia el hecho de ser una monarca títere, en cierta manera. Por otro lado, en el momento en el que ya no existe más capacidad expansiva para Shivali, los recelos entre ambos reinos empiezan a crearse. Los descendientes de Thamil, de los discípulos de Thamil, ven el reino de Hari como una amenaza, y ahora que ya Apolda como tal ya no lo gobierna, puesto que ha acabado falleciendo por edad y sus descendientes son los que gobiernan Hari, ya se ha perdido un poco la relación de fraternidad que existía anteriormente y ahora son simplemente dos grandes reinos con un polvorín a punto de explotar. Con el paso de los años empiezan a existir pequeñas rencillas entre ambos reinos, aunque la sangre no llega al río, como se suele decir. No estalla ningún conflicto grande entre ambas potencias, puesto que el miedo a una guerra masiva que atraiga al Tanaan, conocimiento que recordemos que los dirigentes tanto de Shivali como de Hari sí saben, pues nadie quiere que eso ocurra, básicamente. Entonces, digamos que las rencillas se mantienen en una escala pequeña. Aún así, el miedo de Shivali al poder de la reliquia que está en manos de los descendientes de Apolda crece, y por tanto empiezan a urdir un plan para intentar arrebatar esta reliquia de Hari. Año 862. Han pasado unos cuantos años y un plan, o diversos planes, han estado en las mentes de los dirigentes de Shivali para intentar arrebatar la reliquia de Hari. Digamos que el mejor de los planes, que a vosotros seguramente os parezca un mal plan, consiste en, de alguna manera, emplear una fuerza externa. El miedo a que el reino de Shivali se consuma en una guerra cruzada es grande, y digamos que emplean unos mercenarios adicionales.
quién pueden ser estos mercenarios, teniendo en cuenta que todo el plano de Aerdener, plano madre, está ya completamente ocupado o por Hari o por Shivali. Pues tenemos que poner nuestra mirada en los planos exteriores y concretamente en el plano del mal. Como he comentado en el episodio anterior, los demonios y diablos llevan enfrascados en una guerra fratricida desde la creación del propio plano, donde los demonios han ido perdiendo terreno gradualmente, hasta el punto que se han visto prácticamente sumidos a la extinción, acosados en los últimos recónditos lugares de su plano. Con este conocimiento, los dirigentes de Shivali, no la reina, sino los que están gobernando realmente el país, deciden contactar con estos demonios ofreciéndoles un nuevo hogar. ¿Y cuál es este nuevo hogar? Os preguntaréis. Pues es el reino de Hari. Con el trato, básicamente, de que los demonios se asienten en Hari y aprovechar el caos y la confusión para hacerse con la reliquia, y con también la condición, obviamente indispensable, de que los demonios no ataquen jamás el reino de Shivali, deciden crear esta inusual alianza. Obviamente, cabe mencionar que tanto la población civil de Shivali como la propia reina, Sheila, desconocen en absoluto este pacto. Pero bueno, el pacto se lleva a cabo. Los demonios, en una situación de franca necesidad y al borde del exterminio, aceptan sin dudarlo y, de repente, de la noche a la mañana, inmensos portales se abren alrededor del reino de Hari, donde una horda diezmada, pero aún así importante, de demonios invade el reino. La guerra en Hari es cruel, y en pocas semanas el reino está completamente colapsado. Es cierto que Hari es un reino poderoso, y existe una magia importante en él, bueno, y en Shivali también, pero los demonios, al fin y al cabo, llevan cientos de años, y previos a la creación del plano también, peleando, y son entidades mucho más poderosas que cualquier criatura humanoide que viva en Aerdener. Por tanto, el reino de Hari no tarda en colapsar. Estos demonios, tal y como se les había prometido, crean nuevas ciudades en Hari, y su propia presencia empieza a, corromper en parte la tierra, poniéndola al gusto de lo que sería un plano maligno, que es, al fin y al cabo, el hogar natural de los demonios. Sus habitantes, las criaturas, la fauna, la flora, empiezan a sufrir mutaciones y nacen nuevos monstruos, incluso razas mestizas, a raíz de esta invasión. De hecho, pequeño dato curioso, dentro del lore del mundo de Aerdener, es aquí donde existen por primera vez las criaturas que conocemos como Tieflings, las mezclas entre demonios y humanoides. Obviamente, este gran plan no era un gran plan, y durante la confusión y la guerra en Hari, la reliquia se pierde. Este punto hace entrar en pánico a los dirigentes de Shivali, que ven con bastante suspicacia y bastante bien fundamentada, todo se ha dicho, el hecho de que una gigantesca macrociudad de demonios esté básicamente construyéndose al otro lado de su océano. Saben que tienen un pacto vinculante y mágicamente vinculante con los demonios de que jamás cruzarían y atacarían el reino de Shivali, pero claro, no dejan de ser demonios y observan el otro lado del océano con creciente preocupación. Y con este dato y con esta destrucción del reino de Hari dejaremos el episodio de hoy. Recordad dejarnos vuestros comentarios sobre preguntas y cuestiones que tengáis y seguirnos en nuestras fantásticas redes para más contenido dentro del mundo de 4 lados de Asís. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.